las situaciones que nos estamos encontrando totalmente nuevas, inesperadas en muchos casos y coyunturales para intentar de la mejor manera sobrellevarlas. Son ya muchas las semanas, hemos tenido el parón estival, sobre todo motivado por el mes de agosto, y retomamos estas jornadas semanales que hacemos con una cuestión pues, que pretendíamos relanzar el nuevo periodo con fuerza. Por ello, el elenco de panelistas de hoy, como han podido comprobar ustedes, pues es importante y sin duda alguna muy interesante con toda seguridad las temáticas que vamos a tomar. El nombre que hemos dado era evidentemente también para darnos esa realidad que estamos viviendo, que es la escalada empresarial, que es el hashtag con el que tienen acceso para lo que las redes sociales, todo lo que precisen poner. Recordarles también, más allá de agradecerles su participación a los que estáis ahora mismo en directo y a todos aquellos que lo veréis en diferido a través de nuestro canal TV en YouTube, Crex TV, y poneros también de manifiesto que está el chat abierto para que nos podáis trasladar todas aquellas preguntas, todas aquellas sugerencias, propuestas también que queráis hacer a los panelistas y también, como no, a través del correo electrónico que en la convocatoria y que está también aparece en el chat de YouTube para que quien lo estime oportuno las traslade por correo electrónico. El formato, como bien sabéis ya, porque son muchas las jornadas que hemos realizado, primero iremos interviniendo pues las personas que van a venir con una idea fundamental y con ese mensaje que hemos dado, que hemos querido titular esta jornada del empresariado extremeño sumando para la recuperación económica. Una recuperación económica que sin duda alguna pues hay que enmarcarla y es fundamental el que hoy precisamente lidere este elenco de panelistas, la vicepresidenta primera del Gobierno de la Junta de Extremadura, consejera además de Hacienda y Administraciones Públicas, porque he de reconocerle públicamente el esfuerzo que ha hecho ella y todo su equipo para intentar, pues de una manera transversal, coordinar todo lo que han sido las políticas de la Junta de Extremadura, que a través de los distintos consejos de gobierno y reuniones que hemos estado manteniendo semanalmente también en el ámbito del diálogo social con los agentes económicos y sociales, se han ido dictando reales decretos que han servido de ayuda, que han sido necesarios, quizá no suficientes, pero hay que entender también la capacidad tanto normativa que tiene la propia comunidad autónoma como la capacidad financiera también para poder hacer esas ayudas que tanto necesitamos las empresas, que sobre todo, habida cuenta de nuestra configuración basada en microempresas y en autónomos, pero que sin duda alguna nos ha llevado a esta situación y a que en Extremadura, curiosamente, a día de hoy, más allá de análisis profundos que se pueden hacer sobre la configuración del tejido productivo, curiosamente el empleo se está comportando mejor que en la media nacional, situación que no nos ocurría en otros momentos. Y de esto tienen mucho que ver sobre todo la vicepresidenta, las personas que hoy la acompañan y las de su equipo, que tampoco están hoy por aquello de intentar cumplir con los tiempos y de intentar focalizar y que no fuesen muchas las personas y se demorase el contenido de esta jornada. Por lo tanto, además de presentar a la vicepresidenta, a doña Pilar Blanco Morales, a la que agradezco muy especialmente que haya hecho el esfuerzo en estas jornadas complicadas de estos días para estar hoy con nosotros en este seminario, pues también, como no, al secretario general de Administración Digital de la Junta de Extremadura, don Ignacio García, también máximo responsable en un reto en el que nos hemos visto todos inmersos, pero la administración todavía de manera más especial, porque es aquella que tenía que dar servicios, y es intentar desde un punto de vista de la administración digital que todos pudiéramos hacer los trámites con la mayor normalidad posible dentro de las dificultades sobrevenidas, de la escasez de medios de recursos y de ese nuevo escenario que nos encontrábamos, y que más allá de eso Ignacio estaba pilotando y liderando desde hace ya algunos años en lo que es el cambio también de la propia Junta de Extremadura de cara a esa digitalización en todos los actos y actuaciones que debemos de hacer en las relaciones con los administrados. También nos va a acompañar Juan Pedro León, director general de Patrimonio y Contratación de la Junta de Extremadura, que sin duda alguna va a ser fundamental también por aquello de que no hay que olvidar que de él depende directamente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre la que tanto le hemos estado reclamando a la vicepresidenta, al presidente, al Consejo de Gobierno en definitiva, para intentar agilizar todas esas licitaciones, intentar desbloquear los contratos cuando llegaron
la paralización de plazos administrativos cuando se legislaba por parte del Gobierno de España los distintos reales decretos que a veces pues eran difíciles de interpretar y ver cómo se sacaban, pero que estamos ya en este escenario y que hay que pensar en el futuro y en el presente también para ver cómo vamos agilizando todo eso. Y también nos acompaña, al que quiero agradecer también muy especialmente su participación, no solo en la jornada de hoy, sino en todos estos días desde que se decretó la pandemia, David Sánchez, CEO de Paperthin, consultor, aparte de ser empresario y mantener su empresa, tiene muchísima vinculación con muchísimos proyectos que intentan dinamizar la economía y el tejido productivo. Es también, como no, pues coach y por lo tanto una persona que además en su empresa ha colaborado, y lo debe de decir y reconocer y agradecerle públicamente, de manera desinteresada en coordinar esa encuesta que pusimos en marcha en el mes de abril, cuando estábamos en pleno confinamiento y en plena pandemia, para intentar recibir todas las inquietudes, todas las situaciones que había por parte de las empresas, del empresariado, de los autónomos, para intentar trasladarlas precisamente a esas mesas de trabajo que teníamos estrechamente en los distintos ámbitos, con los distintos departamentos de la Junta de Extremadura, con ayuntamientos de la región, con las propias diputaciones y trasladarles de una manera ordenada lo que era el sentir, lo que eran las necesidades, lo que eran las inquietudes de las empresas. Una encuesta que se cerró en el mes de mayo, que luego ha seguido trabajando de esta manera coordinada David con un think tank que se creó para realmente elaborar un estudio que hoy se va a hacer público, ha estado hasta ahora mismo guardado, aunque precisamente la vicepresidenta, sus colaboradores, los consejeros, el propio presidente de la Junta, lo conoce ya prácticamente lo que es el contenido, porque ha sido nuestro documento base de trabajo para poder intentar precisamente atender a esas reivindicaciones, pero que David hoy nos va a poner de una manera muy clara y además pues vamos a intentar también de futuro que esto no se quede aquí y pueda tener una continuidad, porque creemos que ha sido muy efectivo sin duda alguna esta encuesta, a la que he de agradecer a más de las 1000 personas que atendieron a contestarla, que echaron un rato en intentar trasladarnos sus necesidades e inquietudes, y en ese sentido, por lo tanto, pues muy agradecido a la Paperthin, a David Sánchez y a todos los que habéis contestado y respondido a esa encuesta. Ya sin más, por lo tanto, teniendo ese recuerdo, que en todos los webinars, y no quiero olvidar porque estamos otra vez en una situación sanitaria delicada, espero que no llegue a lo que vivimos en los meses de marzo, abril y mayo, pero hay que ser consciente de ello, nuestro recuerdo también, nuestra condolencia y nuestro ánimo por todas esas personas que por desgracia nos han dejado, que les ha costado la vida esta situación, y por todos esos familiares, amigos, que tienen ese vacío ahora mismo. Desde el colectivo empresarial trasladaros nuestro pésame, nuestro ánimo y considerar y ser conscientes de, a pesar de que en el día a día estamos intentando superar lo que nos ha generado esa crisis sanitaria, que es la crisis económica y social que se deriva de ella, somos muy conscientes que lo importante es la vida por delante de todo y que nadie se pense que frivolizamos con estas cuestiones, pero somos conscientes que de manera paralela, igual que se va solucionando el problema de salud, hay que ir solucionando el tema económico, porque de esa manera además vamos a solucionar un problema social que ahí tenemos ya. Por lo tanto, persona yo creo que más entregada, más comprometida, que os aseguro que empatiza con todos los problemas empresariales, más allá de que algunos se puedan resolver más a nuestro gusto y otros no tanto, es la vicepresidenta Pilar Blanco Morales, una colaboradora total y uno de los ejes fundamentales sobre lo que está pivotando el diálogo social en la comunidad autónoma, que está haciendo esfuerzos de todo tipo. Luego ya tendremos ocasión en el turno de preguntas, porque son ya muchas las preguntas que me han trasladado, que en muchos casos son quejas, pero yo he de decir públicamente todo mi reconocimiento a ella, a su equipo, especialmente también a la secretaria general, a María Ascensión Murillo, que aunque hoy no nos puede acompañar directamente, pero intentará también participar y si no ya se ha comprometido a visionar luego, por supuesto, la retransmisión de este webinar para ella también asumir todo lo que se plantee en él y sin duda alguna a todo el equipo de una manera muy clara. Muchas gracias, Pilar, públicamente te lo digo, por ese trabajo sin duda alguna que han sido horas de la noche, de fines de semana, en los que hemos intentado entre todos sumar a esos reales decretos que pivotaban fundamentalmente la responsabilidad sobre ti
para trasladarlos al Consejo de Gobierno y que luego se aprobasen, y que yo creo, como digo, que han sido medidas necesarias, aunque evidentemente podremos tachar también de, en algunos casos, no suficientes, pero era lo que había. Por lo tanto, Pilar, tuya es la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Agradezco sinceramente las palabras que ha tenido Javier para conmigo, para con nosotros, para con la Junta y para subrayar fundamentalmente que lo que afrontamos requiere un trabajo en equipo. Un equipo que hemos conformado desde la concertación y el diálogo social, en la comunicación constante con los agentes sociales, con la Confederación Empresarial y con los sindicatos más representativos de la región. Un compromiso en el que seguimos y que este seminario virtual entiendo que será uno de los muchos que seguiremos organizando, porque desgraciadamente, y debo sumarme a las palabras de condolencia que ha expresado Javier, para incidir también en que la crisis sanitaria no ha terminado. La crisis sanitaria sigue instalada en nuestra sociedad, en nuestro mundo, con sus devastadores efectos para la vida y para la salud. Afortunadamente, de momento, para la vida menos que en la primera oleada. La salud sigue en riesgo, tenemos que seguir siendo muy precavidos, muy prudentes y, sobre todo, tenemos que estar muy atentos, que es lo que nos concita hoy aquí, a las consecuencias económicas y sociales. Javier ha resumido algunas de las directrices que nos marcó el presidente al inicio del estado de alarma. La primera, diálogo, trabajo en equipo y atención constante a las necesidades de los más desfavorecidos y a las necesidades de nuestros empresarios y autónomos que han realizado un esfuerzo sin precedentes para mantener e impulsar sus negocios. Por ello, agradezco en primer lugar la labor que durante los momentos más difíciles y superados esos momentos del estado de alarma, todavía en esta situación están haciendo los empresarios y autónomos extremeños. El Gobierno es sensible a las dificultades y problemas que han asumido nuestros empresarios, a los que reconocemos como pilares de riqueza y de bienestar de la región. Nuestra misión, bajo esos principios, ha consistido en hacer todo lo que era necesario con todos los medios disponibles para luchar contra la pandemia, y la lucha contra la pandemia siempre ha incluido los efectos sociales y económicos. Hemos adoptado diferentes medidas para minimizar las consecuencias de la pandemia y, sobre todo, para facilitar la reactivación económica, que es un proceso que será muy largo, muy duro y donde tendremos que actuar con un criterio de coordinación con otras administraciones, con el Gobierno de la Nación y, por supuesto, también con las administraciones locales. Aquí, si queremos mantener y recuperar y mejorar, sobre todo, nuestro tejido productivo, tenemos que trabajar juntos, coordinados y buscando el máximo consenso, con decisiones difíciles. Cuando digo decisiones difíciles me puedo referir a las primeras que tuvimos que adoptar y que creo que con dificultades y con insuficiencias mantuvimos. La Junta no podía parar y la Junta no ha parado. En menos de 24 horas tuvimos la capacidad de dotar de los medios necesarios para un teletrabajo seguro a más de 5.000 empleados públicos. Sin dejar de mencionar que facilitamos que trabajasen en remoto todos los que pudieran en los momentos más complicados. Priorizamos la atención telemática y telefónica, habilitamos la celebración de las sesiones de comité, mesas y otros órganos colegiados por medio telemático y, en definitiva, aprovechamos los recursos que ofrecían las nuevas tecnologías, los que teníamos y aquellos que conseguimos en un tiempo, yo creo que de respuesta satisfactorio, para dotarnos de esos medios.
Como saben, entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la interrupción de los plazos para la tramitación de procedimientos, etapa felizmente superada, y que nosotros acompañamos con la ampliación de plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos, porque entendíamos que era una medida necesaria para dotar de liquidez a familias, pymes y autónomos en un momento en que muchos se vieron obligados a cerrar o, en el caso de los sectores esenciales, de incrementar las medidas de seguridad. Asimismo, implantamos medidas de gestión económica financiera, de contratación y de agilización administrativa y de los pagos. Estamos en un periodo medio de pago a proveedores de 34 días, el del último mes. Es decir, nos hemos desviado muy poco de lo deseable, aunque estamos obligados a mejorar. Y Javier lo sabe, y sabe además que tiene línea directa, en este caso con nuestra secretaria general, con María Ascensión Murillo, que sabemos que de nada nos sirve atender al cumplimiento de los plazos si un empresario, si un autónomo no ve cumplida la obligación de la Administración de pagar en plazo. Ahí haremos el esfuerzo necesario y haremos todo lo posible para mejorar en ese ámbito. Y todo eso sin desvirtuar los controles necesarios, porque en relación con algunas de las medidas esenciales y en constante diálogo, como decía al principio, con los agentes económicos y sociales, nuestra preocupación ha sido mejorar esta Administración. Mejorarla en el corto plazo, mejorarla en el medio plazo y, sobre todo, una mejora estructural. Hemos aprobado, en primer lugar, un paquete económico dotado con 64,8 millones de euros, con especial atención a trabajadores autónomos y pymes, y ahí ensayamos por primera vez una plataforma de tramitación que agilizaba al máximo, porque se inspiraba, y luego Ignacio hablará de ello, en el principio de confianza mutua en nuestros administrados, de confianza de los administrados en la Administración, de la Administración hacia sus administrados. Principio que se ha traducido en una gestión a través de declaración responsable, que luego hemos replicado en el programa de ayudas de incentivación a la demanda, con una inversión de 6,5 millones de euros, cuyo objetivo era fomentar los intercambios comerciales y aumentar las ventas del comercio al por menor. Todas estas medidas eran urgentes y de extraordinaria necesidad, pero, como he señalado, si había una lección que extraer de la crisis para atender mejor a las demandas de empresas, de autónomos, de ciudadanos, era la transformación de la Administración, la transformación de sus procesos hacia un modelo de atención omnicanal al ciudadano, que luego explicará mejor el secretario general de Administración Digital. Y con ello, y también, y de ahí el reconocimiento y la importancia que señalaba Javier al principio y que se pone de manifiesto con la presencia de Juan Pedro León, la importancia de mejorar los procedimientos de contratación y de gestión del propio patrimonio de la Junta, con ese papel que juega la Junta Consultiva de Contratación y que tenemos que mejorar. Termino para acabar casi como empecé, expresando mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los empresarios de la región y, sobre todo, reafirmando no la voluntad, sino el compromiso de este Gobierno, el compromiso del presidente de la Junta de Extremadura para avanzar y profundizar en el diálogo y en el consenso ante una crisis económica de la que aún desconocemos su alcance. Tenemos ahora por delante también el reto del Fondo Extraordinario de Recuperación y Resiliencia, que abordaremos con los agentes sociales y, sobre todo, de cara ya al próximo año, el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea y el diseño de un programa operativo en el que queremos, de programa operativo anterior, conservar todo lo que de bueno tiene, que es mucho, y garantizar su adaptación a las necesidades de este momento tan inédito, tan urgido de respuestas que tienen que salir del diálogo y de asumir, como yo haré hoy, la crítica constructiva, porque estoy segura que, sobre todo en las reclamaciones y en las críticas, por supuesto también en las preguntas,
de los empresarios extremeños encontraremos un impulso y un apoyo para seguir mejorando. Nada más y muchas gracias. Muy bien, Pilar, vicepresidenta y consejera, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que has aclarado de una manera pues muy resumida y sistemática todo lo que se ha avanzado y me vas a permitir que ponga de relieve algo que quizá a veces en el día a día los empresarios, las empresarias no reparamos, y es no solo en las ayudas desde el punto de vista económico que se han puesto encima de la mesa para intentarnos facilitar salir de esta coyuntura, sino algo que lo ha dicho muy bien la vicepresidenta, el cambio, el paradigma totalmente contrario de la confianza mutua que ha permitido que todas estas nuevas ayudas que se han licitado en este periodo excepcional se hagan prácticamente con una declaración responsable en su gran mayoría. Todas las ayudas que se sacaron de fomento al empleo, de ayuda, de incentivación a los autónomos. Todo, por ejemplo, situaciones como la subsidiación de intereses de los préstamos que también se consiguieron, tanto con el fondo Jeremy, donde hubo una modificación también con fondos europeos, que gestionó también el equipo de la vicepresidenta, para intentar que fuesen más empresas las posibles beneficiarias, que no solo fueran empresas noveles de 3 años máximo, sino se llegara hasta 5, que era lo que permitía la Unión Europea, si no se hubiera ampliado más, pero luego se palió con 20 millones que también de una entidad que es Extraval, que depende también curiosamente de Hacienda y de la consejera en este caso, se pusieron 20 millones encima de la mesa para llegar también con otros créditos, pero unos créditos que, a diferencia de los ICO, que también sabemos que hemos ido todos tirando de ellos y que han sido fundamental también para intentar mantener a las empresas con liquidez, la diferencia es que los de la Junta venían subsidiados. Los 2 primeros años vienen a coste cero con recursos de la comunidad autónoma. Pero esa gestión que estábamos acostumbrados, que siempre era farragosa y complicada, es que ahora es sencillísima. Tuvimos la webinar que está colgada todavía en nuestro canal TV para quien la quiera visionar, donde el consejero de Economía explicaba perfectamente que lo único que hay que preparar la documentación de solvencia técnica y jurídica y entregarla o a Extraval o a una entidad financiera que tenga el convenio con el Extraval. Y a partir de ahí ellos tramitan absolutamente todo y van a llegar los pagos de esa subsidiación de interés en un pago único y por anticipado, algo que curiosamente lo hemos demandado muchas veces pero no se conseguía. Por lo tanto, son de las cosas quizás que por desgracia en esta coyuntura que hemos vivido vienen y espero que vengan para quedarse, como ahora nos pondrá de manifiesto además el secretario general de Administración Digital, del que depende también todos estos cambios y del que luego tendremos ocasión también de hablar de esas quejas, de esas situaciones difíciles que ha habido, porque aunque, como muy bien decía la vicepresidenta, el reto no era fácil, 5.000 funcionarios que de un día para otro tuvieran que teletrabajar con los recursos que había y con las capacidades también de esas personas, hay que entenderlo, los propios empresarios teníamos dificultades. Yo he de reconocer que yo no sabía lo que era una videoconferencia prácticamente, más allá de las que se hacía a nivel doméstico con mi hijo que estudiaba fuera por el WhatsApp. Entonces, todos nos hemos tenido que reciclar en unos tiempos récord. Esto en la función pública sabemos que es todavía más complicado. Y de ese reto en el que ya estaba metido Ignacio García, pues de ese y demás cuestiones, sobre todo de futuro, es del que quiero que ahora nos traslades, Ignacio, en la medida que puedas, para intentarnos también de todas esas dificultades que estamos viendo, todos estos escenarios nuevos. No estamos acostumbrados también, y hay que entenderlo, a tener que pedir una cita previa para acceder a un registro de la Junta de Extremadura, para tener una atención personalizada de la persona, del funcionario público que corresponda, y esto también está provocando colapsos a veces, dificultades que las conocéis bien porque os las traslado, y yo sé que de momento que os traslado intentáis paliarlas y solucionarlas en el menor plazo posible de tiempo, tanto desde un punto de vista de recursos como incluso modificando y ampliando plazos, que también lo ha puesto de relieve la vicepresidenta antes, como así se ha hecho y como se está intentando que de alguna manera se sea lazo, sobre todo en lo que son las presentaciones de impuestos, que tienen un periodo justo y donde a veces están colapsados los servicios que dependen para esa gestión, de cuando hay que presentar herencias, cuando hay que presentar impuestos de transmisiones de vehículos. Todas esas dificultades es normal que las tengamos, pero lo que queremos es que se solucionen cuanto antes. Y ahí una de las personas que está todo el día dedicado a eso es Ignacio. Por lo tanto, Ignacio, te agradezco tu participación, el que te expongas, el que estés con nosotros hoy para poderte trasladar de primera mano todo lo que reclamamos, demandamos, exigimos y proponemos también
en esa crítica constructiva que, como muy bien decía Pilar, yo creo que es la que nos debe de hacer crecer a todos de una manera unidos y en el mismo sentido, porque va a ser la mejor manera de salir de esta situación que tenemos. Ignacio, abres el micrófono y la palabra es tuya. Sí, bueno, pues en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias a la CREX por la invitación. Por supuesto, muchas gracias a Pilar y efectivamente, pues, y agradecer evidentemente pues, la invitación, porque yo creo que este tipo de diálogos pues es lo que más va a favorecer y fortalecer la relación de la administración y los autónomos, empresarios o ciudadanía en general con la administración. Desde luego, la administración de la Junta de Extremadura así lo va a proponer en sucesivas actuaciones que estamos realizando. Me uno igualmente pues a las condolencias necesarias para todos nuestros conciudadanos, por profundo pesar por las pérdidas que ya han sucedido y también por los efectos de esta pandemia en la que todos, pues evidentemente, estamos preocupados y para plantear pues, las mejores soluciones para la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito digital, pues efectivamente, pues aquí faltan muchas personas que han contribuido a todas esas medidas, ¿no? Y todas esas personas, pues son todas las consejerías, porque sin duda alguna el área tecnológica o el área digital no es más que un pequeño, pues, ámbito que lo que pretende es garantizar la continuidad de servicios y ofrecer soluciones o las mejores soluciones que nos permite la tecnología para que esas áreas administrativas puedan ejercer sus funciones y al mismo tiempo esos destinatarios de las mismas pues las puedan ser beneficiarios de la forma más sencilla, práctica y posible. Eso evidentemente en cualquier proceso de cambio pues hay puntos de dolor. O sea, no todo es perfecto, no todo es ideal. O sea, cambiamos nuestra forma de trabajar, cambiamos nuestra forma de hacer las cosas y eso hay que compartirlo y evidentemente hay que compartirlo con un propósito de mejorar aquello que se pueda mejorar y también compartir las dificultades que tenemos, porque yo creo que en general las personas cuando nos explican las cosas, en general tendemos a entenderlas y tendemos a buscar las soluciones conjuntamente, ¿no? Entonces, por supuesto, y abierto y encantado, no a recibir críticas, sino opiniones, quejas, sugerencias, encantado. Será algo que nos ayudará a mejorar y ese es nuestro propósito, mejorar. En cuanto a las medidas de las que podríamos hablar, hombre, yo creo que efectivamente la colaboración ha sido clave. Yo creo que es el elemento más importante y este no es tecnológico, es el elemento fundamental que soporta este proceso. Y como decía, pues las medidas que se han adoptado pues han sido muchas de carácter interno, que evidentemente la ciudadanía no ve, pero que han sido muy necesarias y que se han adoptado y que han exigido pues que el equipo de Juan Pedro, la Secretaría General María Ascensión Murillo y todas las secretarías generales pues hicieran esfuerzos en materias de contratación pública de forma extraordinaria, la abogacía, la intervención general, todos, en general todos, para la adquisición de equipos, para dotar nuevas líneas de acceso, todo dirigido a garantizar que pues, la continuidad de los servicios públicos, ¿no? Algo fundamental y clave, ¿no? Y en materia externa, pues evidentemente pues, lo que hemos procurado es aprovechar la oportunidad para ofrecer nuevas cosas y para decirle a la organización, oye, se pueden cambiar muchas cosas, pero claro, hace falta tener esa voluntad de cambio. Y ahí pues podríamos hablar desde un asistente virtual que empezó todo esto poniendo en el 112, que pusimos para descargar las líneas de atención telefónica en el momento más crítico de la pandemia y nos pusimos a trabajar en incorporar un asistente virtual que ofrecía respuestas inmediatas a cualquier hora del día y en cualquier momento a la ciudadanía sobre cualquier tipo de pregunta. Y eso hizo que empleados se empezaran
a trabajar, a entrenar pues asistentes virtuales, que no es una función administrativa muy común, pero para ofrecer esas respuestas al ciudadano de forma ágil y a través de canales que antes no existían en la Junta, como WhatsApp o Telegram o redes sociales. Y los números nos dieron la razón, que preferían tal. Con el equipo de empleo en reformular esas ayudas para los autónomos, para los empresarios, basándonos en crear esas declaraciones responsables, en la confianza, como ha señalado la vicepresidenta, que primero, oye, pues yo declaro que cumplo estos requisitos y a partir de ahí iniciamos un proceso en el que se limita en toda la parte de gestión la intervención humana y todo para limitarla es necesario reconfigurar un proceso. Todo esto, evidentemente, está legitimado por nuestro marco y ordenamiento jurídico y lo único que hace falta es ofrecerle la solución tecnológica más apropiada, pero para montar todas esas soluciones tecnológicas, pues evidentemente las cosas no simplemente consisten en enchufarlas, sino que hay que hacer otras muchas características para garantizar que esas interacciones pues, se realicen con las mayores garantías de seguridad en un escenario como el que tenemos, ¿no? En la misma línea, pues las oficinas de atención, el tema de la cita previa. Bueno, la cita previa es un sistema que lo que pretendía cuando lanzamos el proyecto de atención omnicanal, que es un proyecto que está en curso, en el que vosotros además como organización habéis tenido la ocasión de participar y lo agradezco, en toda una encuesta que os avanzamos sobre los distintos canales de relación, pues es un proyecto que lo que busca principalmente es garantizar la unidad o la unificación de las comunicaciones que tiene un ciudadano con nosotros. Procurar avanzar en la existencia del principio de una sola vez, que es que una sola vez un empresario presentará un documento que le afecta para realizar cualquiera de sus trámites en la administración pública. Para eso es necesario no una aplicación informática, es necesario un conjunto de normas, de procesos que hay que cambiar, que hay que soportar. Tal. La cita previa tenía como objetivo fundamental, a priori, antes de este escenario en el que hay unas medidas de prevención de salud pública que hay que respetar y que hay que evitar, en la medida de lo posible, la transmisión o el contagio. La cita previa lo que tenía por objeto era facilitar a la ciudadanía precisamente que tuviera una hora en la que se le pueda asistir, tú lo has dicho, personalmente. Y lo que se estaba montando la cita previa es que hoy en día la cita previa nosotros la ofrecemos en algunas oficinas por canales como el que te estoy trasladando, por WhatsApp, por Telegram. Todo esto ya está habilitado en la Junta de Extremadura. O sea, son cambios que dices, oye, es que yo no sé que hay que pedir cita previa, ya, pero que la cita previa no viene determinada exclusivamente porque el ámbito de tecnología quiere poner cita previa, sino porque lo que queremos ofrecer al ciudadano es una mejor experiencia, una mejor atención. Es que si necesita tiempo para que le expliquemos mejor un trámite, pues oye, le explicamos ese tiempo mejor trámite. Que no tenga que esperar, evitemos esas colas que antiguamente existían, que ahora son menos porque no acuden. Esa es la vocación que tenía. ¿Que todo se puede mejorar? Por supuesto, cualquier servicio lo podemos mejorar y lo puedo tal, pero tenemos que tener en cuenta también ese contexto que tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto que se trata. En materia de procedimientos, pues lo que decíamos, el principal objetivo es ofrecer menores tiempos de respuesta. Y esta va a ser pues nuestra vocación en todo lo que queda de legislatura, ¿no? Pues, conocemos que la interacción de la ciudadanía, de los empresarios, con el menor tiempo de respuesta puede favorecer el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de una inversión, la ejecución de una iniciativa. Todo eso lo conocemos y queremos desde el área, por supuesto, digital, contribuir a que eso suceda. O sea, si podemos mejorar nuestra capacidad de respuesta, nuestra mejor capacidad de atención a la ciudadanía, si a través de la atención conseguimos atraer que empresarios tengan iniciativas y esas iniciativas se desarrollen en Extremadura antes que en otro sitio, eso es lo que pretendemos, a través de ofrecerle una mejor recepción, información, asistencia en todo el proceso y, en definitiva, en que tengan un proceso pues, más personalizado.
Y todo eso se puede hacer con la tecnología, pero evidentemente va a requerir su tiempo. No es de un día para otro. Y trabajar en el escenario COVID nos ha exigido un extraordinario esfuerzo de todo el personal de la administración pública, por supuesto de la sociedad, en aplicar procesos, implementar nuevas formas de trabajar en un brevísimo espacio de tiempo. Y eso, sinceramente, pues yo creo que es para estar contentos y también para estar verdaderamente entusiasmados de que el futuro pues será mejor, mejoraremos, sin duda alguna. Y en el caso de Reactiva Extremadura, que es un poco el proceso, ¿no?, desde el que creo que habéis hecho una encuesta, o no sé si en general, pues lo que se ha pretendido desde el principio, y aquí quiero agradecer nuevamente la colaboración de la abogacía, de la intervención de todas las consejerías, pues es generar un nuevo proceso, simplificarlo al máximo, generar un espacio específico que vamos mejorando día a día. Tanto al principio estaba más dirigido a los empresarios, a los autónomos, ahora ya lo estamos dotando esa página web de información para los propios consumidores, que al final son los que permitirán también reactivar evidentemente la demanda. Y eso es lo que procuramos, cada día mejorar algo, compartirlos con las consejerías. Nos encantaría, por supuesto, compartirlo con los empresarios y que también tener esa evaluación vuestra, positiva, negativa, nos ayudará a mejorar, sin duda. Y en general, pues esta va a ser la vocación, ¿no? La vocación que va a tener la Junta de Extremadura en los próximos años, pues va a ser otras acciones que faciliten la interacción y el acceso a la información en el futuro. Y esa va a ser, como ya te adelantamos, Javier, en el plan de modernización de la Junta de Extremadura, pues tendrá esa principal propósito y vocación, ¿no? Facilitar la vida de las personas, de los ciudadanos, de los autónomos, de las empresas y de los empleados públicos en el desarrollo de estas funciones para hacer posible todo esto, ¿no? Y la participación, insisto, pues va a ser, y colaboración, pues va a ser fundamental en todo ello. No me extiendo más porque supongo... Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por las aclaraciones, por las situaciones que a veces tensan y que explicas perfectamente, que lo que se trata es que los cambios siempre son duros. Y es cierto que la resistencia humana por comodidad es la resistencia al cambio. Y estas cuestiones que, aunque yo creo que todos tenemos claros que es para mejorar, como es el tema de la cita previa, pero también a veces pues tiene esta dificultad de hacerse al sistema, lo primero, de acceder a esa cita, en vez de irse a una cola presencial allí y estar a lo mejor media mañana, y esto se resuelve en 5 minutos, pero es cierto también, y tú eres consciente porque lo hemos hablado en alguna ocasión, igual que con la vicepresidenta, que lo que ocurre a veces es que la cita previa es un sistema informático y no hay esa flexibilidad que a veces cuando una persona está en una cola y aunque la oficina cierra la atención a las 2, por ejemplo, al público, pero siguen a las 2:15 atendiendo al que estaba en la cola ya cuando se ha cerrado la puerta. El sistema informático eso no lo permite y está haciendo que muchas veces cuando entran los ciudadanos en general, pero yo especialmente reivindico, como te puedes imaginar, todo lo que son las gestiones que afectan muy mucho al dinamismo empresarial, pues piden esa cita y ven que no hay cita ya a lo mejor hasta la semana que viene para poder realizar una gestión que posiblemente por también esa falta de hábito que tenemos a este nuevo sistema, dejamos para última hora pedir la cita, en vez de pedirla 15 días antes, sabiendo que la puedes planificar para cuando tengas preparada la documentación, entonces ya tienes tu cita y la documentación. Pero a veces tenemos ese sistema de hasta que no tienes la documentación preparada, no voy a presentarla. No, hay que cambiar el chip. Nosotros lo estamos recomendando en nuestros foros desde la Confederación. Cuando ya se sabe que hay que cumplir con un plazo y se tiene ya esa necesidad de hacerlo, solicítese ya la cita previa. Y además te permite planificarla, incluso postdatada, contando que ese día ya tendrás la documentación preparada y si no se anula y se vuelve a renovar. En fin, son sistemas que tenemos que entrar y evidentemente, como muy bien dice Ignacio, yo os agradezco el esfuerzo personal tuyo. Hemos echado muchas horas de trabajo en ese observatorio de simplificación administrativa en el que tú, como bien dices, estabas de manera transversal todas las secretarías generales de las consejerías, direcciones generales de los distintos ámbitos, pero a ti te tocaba muy especialmente por la parte de la administración pública, pues intentar tirar y liderar todo lo que era ese cambio de simplificación y yo creo que se han conseguido muchas cosas y en el futuro, sin duda alguna,
con estos cambios traumáticos que estamos teniendo, yo creo que vamos a avanzar más rápido de lo que lo hubiéramos hecho antes, aunque esto evidentemente pues nos esté creando conflictos sin duda alguna y algunas situaciones pues un poco rocambolescas que yo desde aquí vuelvo a decir que se nos trasladen a la Confederación, nosotros las trasladaremos al órgano competente y en la mayoría de los casos es de decir que se solucionan de una manera muy eficiente y en un tiempo relativamente rápido dentro de los márgenes que siempre hay por parte de la Administración. Bueno, vamos a dar paso ya a otro de los panelistas, Juan Pedro León, director general de Patrimonio y Contratación, del que depende esa palabra contratación de una manera transversal, aunque luego los responsables directos son los órganos contratantes que están en las distintas direcciones generales y administraciones, y no todo se le puede culpar al director general de contratación, pero hay que decirle que él debe ser el que lidere precisamente, sea el que tenga más celo para intentar que estas contrataciones fluyan de la mejor manera posible, porque no cabe la menor duda que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, la licitación pública es una palanca fundamental y necesaria para dinamizar la actividad económica. Licitación pública que todos sabemos que ha tenido las dificultades, la vicepresidenta creo que lo ha explicado muy bien y no voy a tocar absolutamente nada porque ella entendía perfectamente los problemas que tenían las empresas que licitan con la administración pública en los distintos ámbitos, sean servicios, sean suministros, sean obras, y se ha intentado dentro de esa coyuntura que teníamos, dentro del estado de alarma, de la paralización de plazos administrativos, de lo que es luego la seguridad jurídica, que es otra de las cosas que al director general le compete ahora, porque como decía antes, de él depende esa junta consultiva de contratación, donde a veces somos las empresas las que judicializamos o pretendemos complicar también las adjudicaciones de contratos a la administración, y ahí yo entono el mea culpa por la parte que nos toca, pero lo que sí intentamos es que precisamente esos pliegos, las condiciones en las que salen esas licitaciones sean lo mejor y lo más clara posible para evitar esos posibles conflictos que, por desgracia, Juan Pedro, aunque hemos tenido poca ocasión de trabajar en este tema junto por aquello de que vino el maldito coronavirus, pero cuando con Laura, con la secretaria de la Junta y con todo el equipo de allí, liderado entonces directamente por la Secretaría General de la Consejería, por María Murillo en este caso, que era la que directamente asumía estas competencias antes que se creara esta dirección general nueva, pues hemos avanzado mucho también en eso, pero nos queda mucho por recorrer. Hay que intentar que las licitaciones salgan a un precio justo, intentar que esas bajas temerarias que no ayudan a nadie, no ayudan ni siquiera a la administración, porque al final se quedan en contratos que no se ejecutan como se debieran y complican aún más todo, y lo que hacen también es empobrecer a las empresas, no ayuda a nada, todos somos conscientes de ello, tampoco fomentan un empleo que tenga mayor calidad del que realmente tenemos. En eso hay mucho que avanzar, pero nos queda mucho por delante, pero siendo sincero, desde que tomaste posesión de la Dirección General, poco hemos podido hacer más allá que apagar fuego, que era lo que había en esta coyuntura. Por lo tanto, te agradezco tu participación, Juan Pedro, y espero y cuento con ello de que vamos a trabajar y vamos a conseguir cosas también para intentar que todo esto fluya con más normalidad y sobre todo que los pocos o muchos recursos que hay para licitaciones públicas sean aprovechados de una manera coherente por la sociedad en su conjunto. Y eso es haciendo adjudicaciones provechosas que tengan rentabilidad económica para la empresa y que esa empresa también lo pueda trasladar de una manera muy clara y directa a sus trabajadores por la vía de ese empleo y también redunde en definitiva en generar pues esa riqueza y ese bienestar social para todos. Juan Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la CRES y a ti personalmente, Javier, la invitación que nos hacéis y en particularmente que me hacéis para participar en esta webinar. Además, estoy encantado de participar, por supuesto. Saludo a las personas que comparten conmigo esta participación, a la vicepresidenta, a Ignacio, a David. Y bueno, estoy a disposición, es verdad, como han dicho las personas que me han precedido, de todas las personas que estén asistiendo a este evento para aclarar cualquier duda o para emplazarnos a cualquier diálogo que pudiera surgir, ¿no? También es verdad, me uno por supuesto, a las condolencias a las familias que se han visto afectadas por este maldito coronavirus, ¿no? Por la pandemia.
La situación por la que atravesamos, consecuencia de esta pandemia de coronavirus, ha puesto a la economía en una situación muy difícil. La contratación está muy vinculada a la política económica desde el punto de vista en el que las empresas son fundamentales y son el 50% de esta parte, ¿no?, de la contratación. Las administraciones y en particular la Junta de Extremadura, como no podía ser de otra manera, en primer lugar, pues tuvo que dirigir sus esfuerzos a la protección de la salud de los ciudadanos, a establecer medidas de prevención del contagio, ¿no? Y, por supuesto, nos ha venido a demostrar esta pandemia que la salud está por encima de todo y lo demás pasa en un segundo plano, pero aún así es verdad que la segunda preocupación de la Junta de Extremadura y yo creo que de la mayor parte de las administraciones han sido sostener la economía, salir un poco también al rescate de la economía y sobre todo, bueno, a eso ha dirigido buena parte de sus esfuerzos, ¿no? Han proliferado por todas las administraciones pues, intentos de sostener esa economía que parece que se venía a pique. Bueno, en general, desde el punto de vista de la contratación, lo que se podía hacer es lo que se ha estado haciendo. Bueno, pues intentar que no parara la licitación pública, intentar continuar con la contratación y en aquellos aspectos en los que los procedimientos ordinarios de contratación podían suponer un obstáculo, se recurría a los procedimientos de emergencia, que han proliferado de manera sustancial en este tiempo. Nunca se ha hecho más contratación de emergencia en la historia de la Junta de Extremadura que en estos meses que llevamos de crisis sanitaria. Está justificadísimo, por supuesto, ¿no? Y bueno, además de las medidas que desde el punto de vista económico se han puesto en marcha, que iban dirigidas, bueno, pues como se ha comentado antes, al impulso económico, al estímulo de la demanda, medidas de carácter tributario, medidas de carácter administrativo, en materia de subvenciones, medidas regulatorias en diferentes ámbitos, porque ha habido medidas en el ámbito de la cultura, de la ordenación territorial, prácticamente en todos los ámbitos administrativos, ¿no? O como bien han señalado la vicepresidenta Ignacio, medidas que han facilitado que las otras medidas se pudieran llevar a cabo y se pudieran poner en marcha. Las medidas en materia de simplificación administrativa que con una velocidad récord se han puesto en marcha hacen la vida más fácil al administrador y hace que la administración sea más eficiente, ¿no? Y todo el sistema de teletrabajo, el sistema que incluso en el estado de alarma, en un estado, una situación de inmovilismo prácticamente absoluto por prevención, se pudieran continuar con los procedimientos a través de canales de registro administrativo. Bueno, pues eso facilitaba también, en definitiva, la vida económica, por muy paralizada que estaba, y daba una continuidad a buena parte de las medidas en materia de contratación. En ese contexto sí podemos inscribir las medidas regulatorias que ha sacado, la Junta de Extremadura en materia de contratación. El Estado, el Gobierno de España, como mando único, estableció las pautas generales, unas pautas generales y unas medidas genéricas que facilitaban a las administraciones, directamente a los ciudadanos, por supuesto, pero a las administraciones restantes, la toma de decisiones para complementar en buena medida aquellas que ya había puesto el Estado, y así lo hicimos. En la Junta de Extremadura, la Vicepresidencia Primera, Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia de contratación, ha desarrollado también una sustancial actividad. O sea, hemos estado en cinco decretos leyes puestos en marcha por la Junta de Extremadura y muchos otros acuerdos del Consejo de Gobierno, ¿no? La contratación ha sido un pilar bastante importante, igual que el tributario, igual que el administrativo, igual que el resto de acciones que venían a facilitar eso, que la vida de las personas, la vida también de las pymes y del conjunto de las empresas no se detuviera, ¿no? Y por lo menos paliar en la medida de lo posible los efectos que estaba teniendo la situación que propaga el propio coronavirus y las medidas que había que tomar para ello, ¿no? La propia naturaleza de la pandemia y de las medidas que había que tomar, como el estado de alarma,
hicieron que se pudieran paralizar las propias contratas, los propios contratos administrativos ya estaban vigentes, estaban funcionando, ¿no? La Junta de Extremadura, consciente de que eso podía provocar, entre otras cosas, perjuicios a las familias de las personas que trabajaban con esos contratos que tenía suscrito la Junta de Extremadura, decidió que no se suspendían. No se suspendió ningún contrato. Es verdad que hubo un momento en que incluso la construcción se paralizó, pero eso fueron medidas ajenas a la Junta de Extremadura y que, entre otras cosas, hubo una contraprestación que era regulatoria, que era, bueno, pues que se tomaba como permiso retribuido, ¿no? Con lo cual tampoco era una paralización como tal. La Junta de Extremadura no paralizó su contrato y siempre que dependiera de ella, o sea, cuando dependió de algún tipo de suspensión que pudiera depender de alguna medida estatal, ahí ya no podía hacer nada la Junta, pero es verdad que sí, que lo que dependiera de la Junta no se suspendieron. Y bueno, pues a partir de ahí los diferentes decretos, leyes que se fueron sacando, pues venían a intentar primero proteger los servicios públicos, que para eso es la administración la que tiene que velar por el servicio público, porque es el servicio público el que redunda en el interés general de cara a los ciudadanos, ¿no? Y entonces a partir de ahí la segunda prioridad en materia de contratación era que, bueno, que los daños que pudieran sufrir las empresas como consecuencia de la pandemia o del estado de alarma o de las medidas que se tomaran fueran las mínimas imprescindibles, ¿no? Entonces, no se suspendieron las contrataciones vigentes y luego las licitaciones que estaban en trámite, que estaban preparándose, que los expedientes que se estaban elaborando, pues la Junta estableció también una continuidad en la tramitación, como había que ordenarse, porque es verdad que la tramitación de emergencia nos copó a todos los órganos de contratación la mayor parte de nuestra dedicación, porque además eran actuaciones de carácter muy, muy urgente. Se estableció una serie de condiciones para dar continuidad a las licitaciones. Sobre todo se daba vía libre a las licitaciones que fueran indispensables para la protección del interés general, para las que estuvieran vinculadas al estado de alarma o al funcionamiento básico de los servicios. Esas licitaciones que estaban en marcha el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma y con posterioridad la suspensión de los plazos administrativos, pues sí, continuaron como una excepción al régimen general de tramitación y de suspensión de procedimientos, ¿no? También en sintonía, es verdad, con el Gobierno de España, pues se estableció que todas aquellas situaciones provocadas por el COVID-19 fueran, directa o indirectamente, fueran motivo suficiente para que justificara una contratación de emergencia. Por eso, prácticamente todas las contrataciones que se han hecho en estos últimos meses han sido contrataciones de emergencia, porque directa o indirectamente la administración y buena parte del empresariado ha trabajado para el estado de alarma, ¿no? Y para las situaciones que han provocado el estado de alarma y sobre todo para solventar la crisis sanitaria tanto en el ámbito empresarial por sus consecuencias derivadas de la pandemia como directamente la protección de la salud. Bueno, pues además también se estableció por parte de la Junta el libramiento de los fondos a justificar. O sea, los libramientos de fondos derivados de los pagos de los contratos que se estaban estableciendo podían establecerse a justificar, incluso podrían alcanzar hasta un 100% del gasto, ¿no? Una medida que dotaba de liquidez también a las empresas, con lo cual fue bienvenida, fue bien recibida, según nos informan, ¿no? Y también se estableció que la tramitación de emergencia no se exigiría garantía definitiva. La constitución de garantías, como sabéis, es obligatoria en la mayor parte de los contratos. Bueno, pues en la tramitación de los contratos de emergencia se eximió de la constitución de garantías definitivas. Además, también una medida excepcional, pero que además venía a proteger un poco la actividad del sector empresarial, que era los contratos de transporte escolar que, bueno, pues tiene suscrito la Junta de Extremadura con las diferentes rutas que tiene durante todo el curso escolar. Bueno, pues se hizo a través de un decreto ley
una ampliación del objeto del contrato y de las prestaciones de ese contrato para que esas rutas que estaban paralizadas por el estado de alarma y porque los niños no iban a los colegios, se pudieran aprovechar para el traslado de trabajadores y para garantizar también la prestación laboral en las empresas. Eso además conllevaba que las empresas de transporte, bueno, pues luego al final de la contratación se les liquidaba con las diferencias en materia de prestaciones económicas que hubiera lugar, ¿no? Y además también se estableció como otra medida la posibilidad de establecer prórrogas a los contratos que estuvieran próximos a su vigencia, que en su momento no fueran prorrogables o no se hubiera anunciado una licitación para un contrato nuevo. Bueno, pues también se estableció la posibilidad de prórroga, evidentemente porque la situación daba para una complicación excesiva en materia de nuevas licitaciones, ¿no? Entonces se prorrogaban buena parte de los contratos y al final ha supuesto que muchas empresas puedan continuar con su actividad y que, porque de otra manera muchos se hubieran suspendido, ¿no? Muchos de los contratos. Y además se estableció la posibilidad de dar pagos parciales en los contratos, aunque no estuvieran establecidos en los pliegos de condiciones administrativas particulares. O sea, empresas que contrataban con la administración y que durante el periodo de estado de alarma y un mes posterior tuvieran necesidad de liquidez, tenían esa posibilidad, aunque no lo tuvieran establecido en sus pliegos, ¿no? Y además también se estableció un sistema de colaboración entre los órganos de contratación, también como otra medida más, de tal manera que un órgano de contratación podía contratar por otro órgano de contratación o prestaciones para otro órgano de contratación a indicación de la autoridad sanitaria, de tal manera que no se bloqueaba la posibilidad de contratación porque no tuviera en un momento dado fondos alguna consejería o algún órgano de contratación, con lo cual facilitó ese esfuerzo de contratación que en la mayoría de los casos, como digo, ha sido vía de emergencia y en algún caso contrato menor, para que continuara la actividad administrativa, pero que también para que las empresas no dejaran de tener actividad por culpa de carencia de fondos en algún departamento, ¿no? Con lo cual también fue una facilidad para darle eficacia a la actividad administrativa. Otra medida que además fue demandada también desde vosotros, desde el sector empresarial, era la posibilidad de llevar a la modalidad a distancia o teleformación la ejecución de contratos que estuvieran referidos a programas formativos, de asesoramiento, consultoría, que estuvieran dirigidos a emprendedores o a empresas, ¿no? O autónomos. Si la actividad presencial era, por supuesto, imposible, ¿no? No se podía realizar por la situación en la que estábamos. Y bueno, otra medida, por no alargarme mucho más, que también fue de interés, es la posibilidad de que además esta medida seguramente tenga continuidad en el tiempo y ya se quede como una modificación a la ley de contratos, es que en los contratos menores hay la obligación de hacer una consulta previa a 3 empresas. Bueno, pues se exime en los casos en los que sea un obstáculo esa consulta para satisfacer de forma inmediata las necesidades que tenga en ese momento la administración. O sea, una exención que seguramente se mantenga en el tiempo. Y no me quiero alargar mucho más. Decía que, bueno, que la actividad administrativa ha sido muy intensa. Es verdad que el pasar del trabajo presencial al teletrabajo, al trabajo a distancia en este tiempo, ha sido un reto que es verdad que desde el área de Ignacio hay que felicitar a las personas de su equipo, a él también, porque se ha conseguido que el resto de los órganos de la administración, los órganos que estamos en la administración, podamos hacer un trabajo de la mejor manera posible y que por lo menos hayamos podido responder a satisfacer algunas de las necesidades. Seguramente no todas y seguramente algunas no se hayan cumplido, pero por lo menos la actividad administrativa no se ha parado. Hemos dado la respuesta que buenamente podíamos en esos momentos y en las condiciones que teníamos, y yo creo que
esa parte de la administración es una parte que nos queda y que yo creo que se va a quedar también, pero que nos queda como algo de éxito y algo en lo que, bueno, nos ha hecho redoblar esfuerzo y hacer que seamos, pues, en la medida de lo posible, personas más disponibles, en cierto modo, ¿no? Porque es verdad que ya, aunque el teletrabajo se dice que esclaviza y que habría que poner condiciones, y es verdad que se está regulando una normativa en esa materia, pero también el teletrabajo nos ha llevado a ser una sociedad mucho más, por lo menos en la medida en la que estamos, mucho más preocupada de los demás. Esa hiperconexión que hemos tenido en estos meses nos ha hecho ser mucho más conscientes de que tenemos que trabajar por el interés general. Yo creo que en la medida de lo posible este futuro nos va a hacer mejores. Y no tengo mucho más que añadir de momento, pero estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro. Vamos a dar paso ya a David Sánchez, CEO de Paperthink, como digo, coordinador y director técnico prácticamente de la encuesta que realizamos de manera conjunta la Confederación Empresarial con Paperthink en plena pandemia. Una encuesta muy amplia, muy extensa. Como digo, por quien no se haya incorporado desde el principio, agradezco muchísimo la colaboración de tantas personas, más de 1000, que atendieron a cumplimentarla porque ha sido vital para poder hacer luego ese análisis que, como digo, ha coordinado David con un grupo de think tank que yo creo que ha sacado unas conclusiones muy interesantes, muy reales además, conclusiones que aunque se van a hacer público hoy, pero como ya decía, las hemos estado utilizando en los trabajos que hemos estado manteniendo conjuntamente en esas reuniones, en esas situaciones con la Junta de Extremadura en los distintos ámbitos competenciales para intentar sacar medidas y las peticiones y trasladárselas por lo menos a nuestros responsables, en estos casos de la Junta de Extremadura, de los ayuntamientos también, de las diputaciones en algunos casos, que surgían también cuestiones concretas y que de cara al futuro todavía tiene muchísimo aprovechamiento porque es todavía bastante el camino que por desgracia nos queda por recorrer y todos somos conscientes de que esto va a ser un nuevo tiempo, sino una nueva época lo que nos queda por delante y para eso va a ser muy interesante lo que yo creo que pone de manifiesto el trabajo final, el informe final, las conclusiones de esa encuesta. David, el turno de palabra es tuyo, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación, por supuesto, la presencia también de la vicepresidenta y de los dos directores generales, a los que algunos ya conocíamos de antes, ¿no? Y me alegra volver a verlos. Javier, muchísimas gracias por la invitación y por decir que sí a la propuesta, por colaborar, es verdad que ahora vamos a hablar de pérdidas en las empresas, pero quería hacer hincapié en lo que ya habéis hecho vosotros. Las principales pérdidas se han producido a nivel personal. Esta sociedad ha perdido mucho. La pandemia en pocas semanas ha cambiado la forma en la que vemos el mundo. Parece increíble que lo haya hecho de manera tan rápida. Y es evidente que las empresas también lo están sufriendo y en ese momento de incertidumbre, de shock, tuvimos la idea de poder dar voz, junto con la CREES, por supuesto, de manera organizada a todos los empresarios y las empresarias que veían cómo todo lo que mantenía, no solo su empresa, sino su manera de vivir, su manera de ser en el mundo, pues se venía un poco abajo, ¿no? Y se estaba limitando un poco. Este informe, que voy a, si me permitís, hacer una brevísima presentación en pantalla. Este informe voy a hacer algunos apuntes sobre el mismo de manera ágil, porque es evidente que lo ideal es que luego pueda ser compartido. Hoy mismo lo vamos a hacer público, que pueda ser compartido en sus datos. Simplemente decir que efectivamente hay que agradecer a todas esas personas que han participado. Nosotros lo diseñamos junto con la CREEX, pensando no solamente en obtener el pensamiento o darle voz a los empresarios y las empresarias, sino también hacer una fase de análisis de lo que nos estaban diciendo, y ahí contamos con 13 personas expertas que han hecho un trabajo maravilloso de recoger esa información y convertirla no solo en conocimiento, sino también en acciones, y había una fase también de comunicación que iniciamos hoy y que va a ser puesta en valor a partir de ahora.
El objetivo no era solamente, por tanto, saber qué pensaban los empresarios y las empresarias, sino también convertir eso en demandas y en aprendizajes y a futuro, obviamente, en aspectos que mejoraran la recuperación de la sociedad y la recuperación socioeconómica de Extremadura. En ese sentido, además de agradecer la participación de todos, creo que es muy importante saber cuáles han sido los efectos de la COVID-19. El primero es esa incertidumbre global generado, las pérdidas humanas irreparables, ese estado de shock del que todavía no estamos saliendo porque la incertidumbre no ha parado, no ha desaparecido, y ese estado de shock generalizado que al final lleva a un temor por el futuro. Hay que tener en cuenta que el miedo y la economía no se llevan bien. Cuando la gente teme o cuando la gente adelanta incertidumbre en el futuro, la gente deja de comprar o deja de desarrollar proyectos o deja de salir o nos convertimos todos mucho más en personas que estamos más centrados en nosotros y en nuestro entorno más cercano. Y hay una pérdida de confianza general en la sociedad. Eso es lo que genera el COVID de manera global. Pero también al mismo tiempo hay que decir que el COVID afecta en cuanto a la economía a todos los sectores por igual. Obviamente más si tienes una mayor relación con el cliente, le ha pasado a la administración pública, como nos estaban contando el resto de panelistas. Cuanto más relación tienes con el cliente, más afectación tiene tu negocio, más por supuesto si se trata de compras o operaciones que están vinculadas al futuro, mucho más si eres del sector del turismo, de los servicios, del comercio de proximidad. Esos han sido los sectores más afectados, pero es verdad que se han visto fundamentalmente todos los sectores afectados. El COVID genera pérdidas evidentes, de manera generalizada, con pocas excepciones. Y eso nos lo han dicho esas personas que han respondido a la encuesta. Y lo cierto es que al principio lo que parecía un cierre inicial nos llevó al confinamiento, lo que parecía una nueva normalidad parece que nos puede llevar en el futuro, Dios no lo quiera, a nuevas medidas restrictivas, y eso es algo que va a seguir estando ahí. De la recuperación en V pasamos en su momento a la recuperación en forma de Nike, seguro que os acordáis de ese símbolo de esa marca, y ahora mismo no sabemos muy bien en qué punto estamos con respecto a la recuperación. De los aplazamientos en cuanto a los pedidos se pasó a las cancelaciones, y eso es algo que afecta a muchas empresas, y de la falta de liquidez se ha pasado también a un aumento de la morosidad, también en el ámbito de la administración pública, que también hay que decirlo, que todavía hay administraciones que no están haciendo frente a sus pagos con respecto a las empresas. Y también una cosa muy importante, los ERTE no solo suponen una pérdida de personas, sino también una pérdida de talento de las empresas. Obviamente el ERTE ha sido una muy buena fórmula y lo está siendo una buena fórmula para hacer frente a los compromisos de los empresarios con los trabajadores y las trabajadoras, pero al mismo tiempo es una pérdida de talento que necesitamos para sacar adelante las empresas, de tal manera que a nadie le viene bien un ERTE, lo ideal es que no hubiera que hacerlo, y estoy seguro de que, y los datos así lo demuestran, la mayor parte de las personas que están en ERTE serán recogidas nuevamente, serán invitadas a participar nuevamente en las empresas, y solamente aquel que tenga la necesidad pues convertirá ese ERTE en una salida de personal. A partir de ahí, el COVID o la COVID transforma al cliente, transforma las dinámicas de relación con el cliente, ha transformado la experiencia de cliente, lo ha contado antes el director general Ignacio, cómo ha cambiado la experiencia de cliente incluso en la propia administración pública, evidentemente. Hemos pasado del qué vendes al cómo lo vendes, del qué del producto al cómo del servicio. Y eso tiene que hacernos pensar también en el ámbito de las empresas y en el ámbito de la administración. Y el COVID o la COVID también nos hace más conscientes como colectivo en el sector empresarial. Ha puesto de manifiesto la importancia de ese sector empresarial, que también ha puesto de manifiesto la señora vicepresidenta, diciendo que efectivamente el sector empresarial es fundamental para mantener la sociedad que tenemos y este estado del bienestar. Se ha puesto de manifiesto ese sustento social que supone, y también el valor de estar unidos, de estar agrupados, de estar asociados. Finalmente también la importancia de los equipos. Cuando la gente sale de las empresas, vemos que las empresas pierden buena parte de lo que son y buena parte de lo que consiguen hacer, como productos o como servicios. Finalmente, o en el ámbito que se le pedía a la gente en el informe sobre
¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos a la administración? En principio, menor presión fiscal y reducción de costes laborales. Esto es una demanda, yo estoy seguro que Javier la tiene por bandera y que plantea allí donde trabajamos junto a las administraciones públicas, mantener los ERTE y que la vuelta de los ERTE o el fin de los ERTE sean a petición de cada una de las empresas en función de cómo la empresa va viviendo su realidad, también en función de los sectores. Es muy difícil determinar qué sector está afectado por la COVID. Parece que puede haber un sector que no necesariamente lo esté, porque esté más en el ámbito de los servicios que del turismo, pero al final le da servicio a empresas turísticas e igualmente sigue afectado. Ningún empresario, ninguna empresaria quiere mantener los ERTE más allá de lo necesario, no me cabe la menor duda. Un más fácil acceso a la liquidez y a la financiación. Hay una petición para fortalecer la certidumbre jurídica. Durante el inicio de la pandemia hubo demasiada incertidumbre jurídica que nos impidió tomar decisiones estratégicas en nuestras empresas porque el cambio en la normativa era frecuente y había demasiada incertidumbre. Seguir simplificando, como bien ha dicho el director general, esa administración, esa mal llamada burocracia, esos requerimientos para acceder a los servicios o a las prestaciones de la administración. Evidentemente, incrementar el gasto social y la inversión y, finalmente, contar con la empresa en todos los cambios que vayan a afectar el mundo laboral de los trabajadores, de los empresarios, de las empresarias. Estas son las peticiones que se hacen en ese informe, que evidentemente hay que leerse porque está mucho mejor descrito y es mucho más amplio, ¿vale? Pero son las peticiones que se hacen a la administración. También se está pidiendo a la administración apoyo en la mejora de la competitividad, apoyo en la mejora de los modelos de negocio. Hemos dicho, cambia la relación con el cliente y hay que trabajar en la mejora de los modelos de negocio. Cuando hablamos de apoyo en esta mejora de la competitividad, al menos desde Paperthink, entendemos que una cosa es informar, otra cosa es formar y otra cosa es transformar. Y queremos llegar a la transformación. No es suficiente con decirle a la empresa, tienes que mejorar tu modelo de negocio. No es suficiente con decirle a la empresa, así se mejora el modelo de negocio. Hay que llegar a la verdadera transformación de nuestro sector productivo y de ese modelo de negocio. A través de la innovación y la industria 4.0, de la digitalización en el comercio local, yo soy consciente de que la administración está trabajando mucho en este sentido. Seguir trabajando para fomentar canales cortos de comercialización de los productos y la promoción de marcas propias en agroalimentación. Esto es un elemento fundamental. Y en este proceso necesitamos que la administración acompañe a las empresas. Pero este informe no va solo de cuánto estamos sufriendo y de cuánto nos tiene que ayudar a la administración. También las empresas tenemos una parte, también nosotros tenemos que aprender de este proceso. En primer lugar, a fortalecer el pensamiento estratégico dentro de las empresas. Nos hemos dado cuenta de que faltan o han faltado, también en la administración, por supuesto, pero ahora estamos hablando de qué tenemos que aprender las empresas. Han faltado planes de contingencia, aunque nos vaya bien. Ha faltado modelos de negocio más fuertes o por lo menos agilidad en el cambio de modelo de negocio. Tenemos que aprender a transformar la experiencia de cliente. Tenemos que dar importancia al cómo y no solo al qué, que lo hemos dicho hace un momento. Es el momento en que la empresa piense en crear negocios innovadores, eficaces, sostenibles. Es el momento de buscar nuevos mercados que no necesariamente están más lejos. Nuevos mercados no necesariamente significa salir a exportar, sino que aquí en el entorno también puede haberlo. Es el momento de asociarse, de hablar, de expresar, de pedir y, por supuesto, de hacerlo juntos y juntas. Y finalmente, es momento de confiar sin confiarse. Nos gusta en este informe y también en cómo vemos en Paperthink las cosas, estoy seguro que en la CRES también, mirar al futuro. Es momento de confiar sin confiarse. Es verdad que la incertidumbre se va a mantener aún unos meses, pero hace falta incorporar conocimiento y estrategia en las empresas. Hace falta que la administración nos acompañe en ese proceso, acompañe a las empresas. Lo que está pidiendo la CRES, que es la voz es la entidad representativa del empresariado en la región, que se le haga caso. Y como siempre, es momento de apostar por el trabajo, por la pasión, por los equipos, por las cosas bien hechas. Es el momento de invertir. Y este es un mensaje a los empresarios y a las empresarias. No es momento de lamentaciones, es momento de ponerse a trabajar. En este sentido,
es en donde va el estudio. No he querido tampoco destriparlo entero, he querido ser muy ágil. En ese apunte que tienen ahí se puede descargar el informe. En cualquier caso, el informe va a estar a disposición de todo el mundo. Lo haremos a través de la web de la CREX, lo haremos a través de la web de Paperthing. Ya hoy se podrá ver. Y hay una cosa que queremos comentar, efectivamente, es que una vez que se lea, seguimos estando abiertos a la aportación de los empresarios y de las empresarias de la región, también de la administración pública, para encontrar puntos de encuentro que vayan mucho más allá. Es momento también de la colaboración público-privada. Esto lo vamos a levantar, obviamente, entre todos y entre todas. Así que creemos que sería ideal, dentro de 6 meses, volver a hacer un recordatorio de este informe y volver a ver cómo vamos y cómo estamos. Os invito, obviamente, a leerlo. Os lo pasaremos, obviamente, antes de despedirme, dar las gracias nuevamente, abierto a cualquier pregunta, he querido ser muy ágil, así que supongo que cualquier pregunta que tengan, pues aquí estamos encantados de resolverla. Muchas gracias, David. Si no te importa, quitas la pantalla ya. Por supuesto. Cierras la pantalla tuya. Antes de una cuestión que no quisiera dejar de agradecer, tanto por parte de la CREX como por parte de tuya, David, de Paperthing, es a las personas que de manera también desinteresada han colaborado en ese think tank, y entonces dar muchísimas gracias por su participación y el trabajo que han realizado a Margarita Mora, Pilar Coslado, Gabriel Álvarez, Pedro Díez, Pedro Rivero, José Luis Coca, Fernando Gamero, Carlos Viera, Gonzalo Hernández, Isabel Falcón y Óscar López, que sin duda alguna han hecho un trabajo magnífico, yo creo, desde el punto de vista de sus aportaciones y de ese análisis que han hecho sobre lo que los otros 1050 anónimos, que no puedo, como os podéis imaginar, detallar a todos, pues también habéis hecho de una manera muy clara participando en esta encuesta. Muchas gracias por tu análisis, por tus reflexiones, David, por tu colaboración, reitero, y por haber estado ahí no solo con la CREX, sino porque me consta que tu empresa, siendo empresa, está también para ayudar a otras empresas a facilitarles planes estratégicos, ayudarles en su comunicación, en su difusión, en su presencia en redes sociales, en organización incluso interno. Por lo tanto, es una actividad de negocio que ayuda a crecer a otras muchas empresas y muy loable. Vamos a pasar ya porque vamos muy ajustados de horas, sobre todo porque la vicepresidenta tiene la agenda y compromisos ya pues de manera inmediata. Voy a intentar resumir todas las preguntas y cuestiones que nos han ido trasladando a través del correo electrónico. Lo voy a hacer, si os parece, de manera abierta, y la persona que mejor entienda que pueda aportar o incluso podéis complementaros, vais interviniendo con cierto orden. Abrimos ya los micrófonos si queréis todos y cada uno que vaya contestando un poco, aunque como os podéis imaginar, casi todas van muy dirigidas pues a la vicepresidenta, no personalmente, pero bueno, por las temáticas que son, pero también hay cuestiones de competencia de Ignacio y también cuestiones, pues, aunque las había yo iniciado en la presentación que hice a Juan Pedro, al director general de Patrimonio y Contratación, pero que surgen. Comienzo ya con ellas, si os parece, y las hago de manera todas conjuntas de un tirón, porque, bueno, no son tampoco muchas, las he intentado aglutinar por aquello del tiempo, como decía. Por ejemplo, hay una pregunta muy concreta que, aunque no es competencia directa o tuya, vicepresidenta, será con idea de que lo puedas trasladar, o por aquello de los dineros, que siempre sí que es competencia tuya, y sobre todo de los dineros que sabemos que son tan importantes las aportaciones de los fondos europeos, que también hay que recordar que es competencia directa de la vicepresidenta. En ese sentido, preguntan que cuándo las ayudas en la comunidad autónoma para la construcción ecológica, que está ya empezando a funcionar en otras comunidades autónomas. También plantean que si los trabajadores del sector privado, en una amplia mayoría, han visto reducidos sus salarios por aquello de la figura de los ERTE, si los empleados públicos no os habéis planteado y no habéis calculado también la posibilidad de que hubieran soportado en la misma medida estas reducciones, teniendo en cuenta que muy posiblemente también han tenido periodos en los que han visto reducidas sus jornadas por aquello de la seguridad sanitaria. Plantean también cómo vería la vicepresidenta que, más allá de que las empresas están haciendo gastos extraordinarios en gel, en guantes, en mascarillas, en adaptar los centros de trabajo para las medidas de seguridad, ahora parece que el Gobierno de España también quiere echar sobre sus espaldas los gastos que la conciliación lleve aparejado en los casos extremos de que los niños en las escuelas
tengan necesidad de volver a la cuarentena y alguno de los progenitores tenga que hacerlo. No piensan que esto debería de pagarse con fondos del Estado y no de las empresas en las partes que tienen que confinanciar siempre si hablamos de bajas médicas o hablamos de permisos retribuidos. También en la misma línea, y además muy acorde ahora, vicepresidenta, porque recuerdo que has tenido que asumir otra competencia más circunstancialmente por la baja maternal de la consejera de Igualdad, y también son competencias la tuya, preguntan que si el teletrabajo, más allá de las dificultades técnicas, que antes Ignacio aludía también a ellas, y de esa adaptación que tenemos que hacer en formación, ¿no crees que más que ayudar a la conciliación y a la igualdad precisamente en el ámbito familiar, lo que lo puede hacer es perjudicar? Porque curiosamente, si las mujeres se quedan, son las que optan por el teletrabajo, tengan que echarse también a sus espaldas todas las labores tradicionalmente que vienen asumiendo de cara al cuidado de hijos y atención al hogar. Cuestiones también que sigo planteando. Nos hablan, bueno, de los pagos, sigue siempre el tema recurrente, aunque creo que la vicepresidenta y yo lo constato, el avance que se ha hecho en un periodo complicadísimo con la cantidad de facturas, de ayudas, de subvenciones que había pendientes. La agilización ha sido tremenda, pero sigue habiendo demanda del que tiene una factura pendiente o una subvención pendiente, pues reclama por ella. En ese sentido, sí es de significar, y me vais a permitir que lo ponga encima de la mesa, Ignacio también, porque este tema puede afectar, plantean dos cuestiones con las ayudas especiales que se han sacado para el COVID, fundamentalmente las ayudas a los autónomos, las ayudas para la generación y el mantenimiento del empleo. Dicen que hay muchísimos expedientes todavía sin cobrar de esas ayudas, y lo peor de todo, que era ahí donde Ignacio quizás en la medida que sea te puede tocar, dicen que habida cuenta de que se había automatizado la presentación telemática de esos expedientes con la declaración responsable, se han encontrado muchas empresas que luego esos expedientes no aparecían cuando han intentado preguntar porque no tenían resolución sobre ello, habida cuenta que la fecha era incluso del 25 de mayo de presentación. Antes le han dicho que ha habido ciertos errores en las aplicaciones informáticas y que se han perdido algunos expedientes, que los tenían que volver a presentar. Pero el problema que nos plantean o se ha suscitado no es por tener que volverlo a presentar, que los errores tiene que haberlos en todos sitios y yo creo que hay que entenderlo, sino que dicen, no sé si será así la realidad o no, que no se les mantenía la fecha de presentación inicial y entonces se tenían que poner a la cola sabiendo que este tipo de ayudas van con una limitación presupuestaria y que evidentemente la fecha de entrada es uno de los elementos, en caso de igualdad, que hace que se concedan o no este tipo de ayudas. También en la misma línea, pues cuestiones ya más concretas, lo de la cita de los registros, que creo que Ignacio ha quedado prácticamente medio resuelto. La vicepresidenta, de todas formas, también me había dicho que tenía datos concretos y quería dar de lo que aparentemente los administrados pensamos que no está haciendo la administración, pero tiene datos muy claros de la cantidad de consultas, de ayudas, de correos que se han atendido. Si le da tiempo, pues posiblemente será ilustrativo también para reconocer también que a veces lo que no somos conscientes de lo que se trabaja del otro lado y solo vemos la falta cuando nos toca a cada uno que legítimamente reclamamos. Y ya por terminar, otra última cosa que, bueno, que un poco la había yo puesto encima de la mesa. Juan Pedro no ha entrado de ella, quizá por motivos obvios, en la situación que estamos, y son los pliegos, las adjudicaciones fundamentalmente de los contratos públicos, y preguntan muy directamente que cómo se puede entender que no se judicialicen y se lleven hasta la Junta Consultiva adjudicaciones cuando se sigue primando en los pliegos de la Junta de Extremadura, en la mayoría de ellos me dicen, que el 70% del peso en esa adjudicación siga recayendo en la oferta económica. Y dicen de una manera más concreta, y la pregunta, y ya cierro con esto, ¿cuándo se va a cambiar eso de una vez? Y así no tendremos las empresas que entrar a pelearnos por ver quién lo hace a menos precio, con lo que ello conlleva de perjuicio para la administración como para la propia sociedad en su conjunto. Y ahí termino. Muchas gracias, Javier. Es muy estimulante recibir estas preguntas que, como los tres que hemos intervenido por parte de la Junta de Extremadura, hemos puesto por delante este tipo de seminarios, ahora virtuales, cuando pudiera ser presenciales, son para nosotros un impulso de mejora y un compromiso de continuo y de constante diálogo.
Algunas de las cuestiones que se plantean no dependen del ámbito de competencia y, por lo tanto, de la esfera de decisión de la Junta. Me refiero fundamentalmente a las que se refieren al teletrabajo. La regulación general, sabéis que está en vías de concertación entre el Gobierno de la Nación y los agentes sociales para una regulación, una ley que regule esta modalidad de trabajo no presencial de una manera equilibrada, y sí trasladaré la inquietud, la preocupación y asimismo pues, los principios que a la Junta de Extremadura inspiran en el diálogo social. Has planteado también otra cuestión que está abierta y para la que no tenemos respuesta, pero que el presidente de la Junta ayer en su comparecencia y en otras comparecencias públicas ha dicho que entiende que la necesidad de que una familia se mantenga para cuidado de los hijos confinada porque haya un contacto estrecho o incluso un positivo por COVID, pues no debe suponer un coste añadido ni para la familia ni para las empresas. Y también es una cuestión que está en el debate nacional y en la mesa de la concertación social entre el Gobierno de la Nación y los agentes sociales. Has planteado otra cuestión que nosotros estamos estudiando y que queremos valorar también con vosotros, que es la de la licitación a precio, que sabéis que no depende solo de nosotros. Nosotros en esa línea queremos mejorar, queremos con garantías de objetividad y de transparencia valorar los aspectos de calidad de la prestación del servicio, de la prestación del bien, en definitiva, del contrato que se trate. Respecto de los empleados y funcionarios públicos, es algo que desde el punto de vista empresarial yo entiendo, pero el peso de la administración autonómica en la economía de la región y el peso de los funcionarios públicos en la vida social, junto a que tenemos un ámbito propio de negociación con los representantes de los trabajadores y de los empleados públicos, así como un compromiso de salir de la crisis vía estímulo, nos lleva en primer lugar a no plantearnos de momento recortes en los sueldos públicos, y como sabéis estamos precisamente en el proceso de concertación y de diálogo en el ámbito de la mesa general para, en su caso, aplicar de manera sostenible en Extremadura un incremento que prácticamente todas las administraciones públicas han aplicado, la del Estado, la local, la provincial y otras comunidades autónomas. Quiero destacar la importante labor que realizan los empleados públicos y que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto su capacidad de adaptación, aunque, insisto, hay mucho en lo que mejorar. Decía aquí, había compartido con Javier dos ideas. Una, realizar otro seminario porque nuestras competencias son muy amplias. Yo, por ejemplo, no me había referido a los créditos de Extraval, consciente, por un lado, de que el consejero de Economía los había explicado en su seminario, pero en definitiva la responsabilidad última sobre la Sociedad de Garantía Recíproca de Extremadura recae en mí y en mi equipo. Pero os quería dar unos datos que sirvan de aliento sobre atención por ventanillas de algo que para los contribuyentes pone de manifiesto que en Extremadura somos ciudadanos de primera porque cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. En los servicios fiscales de Badajoz, desde el 25 de mayo hasta el 7 de noviembre, presencialmente se han realizado 11.437 presentaciones. En los de Cáceres, 8.477. En los de Mérida, 4.080. En los de Plasencia, 1.688. Hemos emitido entre resoluciones y certificaciones en estas oficinas 16.283. Y creo que estos datos son significativos y alentadores, siempre con el compromiso de mejora de dos ideas o directrices. En primer lugar, que tenemos unas empresas y unos ciudadanos responsables. En segundo lugar, que la Administración, también por este canal presencial, quiere responder y se compromete a responder mejor.
Me vais a perdonar porque teníamos a continuación otra cita a las 11. Creo que es muy importante mantener este diálogo y este contacto también abierto a la participación de los empresarios y las empresarias de Extremadura. Tenemos muchos temas pendientes, mucho por hacer. Queremos hacerlo, por supuesto, con los que nos ayudan a crear riqueza en la región, y estamos disponibles para continuar, por supuesto, en la concertación social. Javier sabe que tenemos una comprometida agenda con los agentes sociales, pero también en este tipo de encuentros que nos permiten recibir impulsos de mejora, críticas que nos ayudan también para conocer dónde tenemos que incidir para no cometer errores y, sobre todo, compartir con quienes creemos que son un pilar fundamental de la riqueza de esta región las inquietudes y las preocupaciones. Así que muchas gracias también. Muchas gracias, David, por la presentación que nos has hecho. Gracias a todo el equipo técnico que ha permitido que este seminario se desarrolle sin incidencias, y sobre todo gracias a todos aquellos que nos han seguido en directo, a todos aquellos que han hecho de este seminario un momento de aprendizaje y de compromiso de mejora, y a quienes nos vean en diferido, si encontramos ese otro momento, que estoy segura que sí, porque Javier cuenta con nuestra disposición para otro seminario virtual. Le decía a Javier ayer, y se lo reiteraba esta mañana, que de esta experiencia para nosotros lo más importante es la voz de los empresarios que él representa y de los que a través de los distintos canales participan en este tipo de encuentros. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición. Muy bien, muchas gracias, vicepresidenta, muchas gracias, Juan Pedro, Ignacio, David. David da cuenta de que nos hemos excedido en el tiempo. Se han quedado muchas preguntas en el tintero. Yo me comprometo a trasladároslas y a darle respuesta también vía mail o directamente a las personas que las han realizado. Y aún así me comprometo, porque así lo ha hecho la vicepresidenta públicamente, a que vamos a realizar otro webinar con temáticas de competencia también directas, suyas y transversales. Y os emplazo para el próximo viernes, que vamos a tener la webinar sobre el tema del turismo. Estará la consejera de Turismo y Cultura de la Junta de Extremadura, acompañada del director general de Turismo, y veremos todas aquellas cuestiones que tan difícil está teniendo este sector y ese ámbito empresarial. Agradeceros también a las más de 150 personas que en algún momento os habéis conectado en directo para seguir este webinar, y a todas aquellas que lo soléis hacer ya luego con posterioridad, y agradezco muchísimo, porque he de decir que más o menos la audiencia del canal de la CREES de este tipo de seminarios estamos llegando a más de 1.700 personas, los visionados que tienen. Por lo tanto, muchas gracias, buen día, salud y ánimo. Buen día a todos, muchísimas gracias. Gracias.